Buenas, estimados estudiantes, reciban un saludo de mi parte. En esta ocasión vamos a tratar de abordar lo que es la unidad de estudio general de la cuenta y partida doble como parte del plan temático a desarrollar dentro de la asignatura de contabilidad 1 para el segundo año de mercadotecnia, turno dominical. Antes de comenzar, debemos abordar ciertas generalidades de la cuenta. Una cuenta contable es un registro donde se identifican y anotan de manera cronológica todas las operaciones que transcurren en el día a día de las empresas. Dentro del catálogo de cuentas se encuentra cada cuenta contable tiene una denominación, un número y pertenece a un grupo. La numeración y el grupo están relacionados e indican qué tipo de cuenta se está utilizando. Si es cuenta de activo, de pasivo o de patrimonio neto que generalmente conocemos como cuenta de capital. La denominación simplemente ayuda a identificar mejor las cuentas contables. Recuerden que al final del día no necesitamos aprendernos todas las cuentas. Necesitamos poder determinar cuál es su naturaleza para saber cómo vamos a registrarlas, si en el debe o en el haber. Cada operación de la empresa se registra mediante la creación de un asiento contable, donde se hace un apunte en una cuenta contable en el debe y otro apunte en la cuenta contable haber. Dentro de eso, y para tener una mejor comprensión, vamos a tener claro lo que son la naturaleza contable de las cuentas. Las operaciones financieras de una entidad que se van registrando en los sistemas contables necesitan un código, un nombre o algo que le dé forma al registro realizado. De ahí provienen estas cuentas. Estas cuentas tienen el propósito de informar cuando se presentan en los estados financieros sobre la situación de cada aspecto de la empresa. Por ejemplo, la cuenta bancos en el balance general tiene el objetivo de informar sobre la situación bancaria de la entidad a una fecha específica, recordando que el balance general es la radiografía de un negocio, ¿ya? Es la situación económica de esa empresa global a una fecha determinada. Entonces, cada cuenta tiene su función y como tal va a ser registrada y reflejada de una manera ajustada a la realidad de dicha cuenta. A esto es lo que se refiere con la naturaleza, que cada cuenta tiene una manera específica de ser utilizada y mostrada en los estados financieros. Esto se debe también para cumplir con la famosa ecuación contable y la teoría del cargo y del abono, que mejor conocemos como la partida doble. Recuerden que cada hecho económico tiene diferente repercusión desde un punto de vista de cada empresa. Lo que para mí es un aumento de un activo, para otra empresa puede ser un aumento de un pasivo. Ya recuerden que los hechos económicos ocurren dentro de la empresa o a nivel empresarial. Podemos decir que la naturaleza de las cuentas son de tres tipos. Deudoras, cuentas cuyos saldos se mantienen por el debe. Ahí encontramos a los activos, por ejemplo, que son cuentas que aumentan por el debe, disminuyen por el haber y tienen un saldo deudor, que implica que yo no puedo gastar de mis activos más de lo que tengo disponible, como es el caso de bancos. Nunca voy a poder girar un cheque por más de la cantidad que yo tengo registrada en mi cuenta de bancos. Tenemos también las cuentas que tienen naturaleza acreedora, cuentas cuyos saldos se mantienen por el haber. Y ahí estamos hablando específicamente de las cuentas de pasivo y las cuentas de capital. Cuentas que aumentan por el haber. Por ejemplo, proveedores. Cuando nosotros adquirimos mercancía al crédito, esa cuenta aumenta por el haber y disminuye cada vez que yo abono a esa cuenta o realizo la cancelación total. También tenemos cuentas transitorias, que pueden ser deudoras o acreedoras dependiendo del caso. Igualmente llega un momento en el que se debe cerrar, es decir, en la que su saldo debe ser cero. Dentro de esas cuentas transitorias encontramos la mercancía en tránsito. Ejemplo sencillo, yo compro una mercancía que está a través de un proveedor internacional y yo realizo el pago de esa mercancía. Sin embargo, como es una mercancía que yo estoy pagando y que estoy comprando en el exterior, no puedo considerarla todavía dentro de mi almacén. El tiempo que transcurre desde que yo pago la mercancía hasta que llega a mi almacén, eso va a estar en una cuenta que se llama mercancía en tránsito. Al venir la mercancía a mi almacén más todos los costos, gastos y fletes,
esa cuenta transitoria de mercancía en tránsito debe cerrarse para darle ingreso a mi inventario. Aquí tenemos básicamente una estructura para manejar un poco más lo que es la parte de naturaleza de la cuenta. Tenemos generalmente la denominación, el nombre de la cuenta, las características, es decir, una descripción general de la cuenta y algunas de las transacciones típicas, es decir, las transacciones más usuales. Tenemos una clasificación, naturaleza, tenemos nuestro lado debe y nuestro lado haber. Recuerden que la cuenta T o la naturaleza de la cuenta no va a variar el hecho de tener un lado debe y un lado haber. Lo que va a cambiar es la cuenta que se ubica. Ya, sus movimientos al debe se ubican en el espacio izquierdo y la suma de todas sus cantidades en este espacio es el movimiento deudor. En esta sección se describirán de forma general los movimientos más usuales que afectan este lado de la cuenta. Si estamos hablando del lado haber, tenemos todos los movimientos a la derecha y la suma de todas estas cantidades van a denominarse movimientos acreedores. En esta sección, de igual manera, se describen de forma general los movimientos que afectan el lado acreedor de la cuenta. El saldo lo va a definir, obviamente, la naturaleza de la cuenta, si es de naturaleza deudora o de naturaleza acreedora, como sea el caso. Para agrupar esta parte de las cuentas, tenemos que tener claro un concepto de lo que es catálogo de cuentas. Básicamente, es el índice donde se detallan todas las cuentas aplicables en contabilidad, ordenadas bajo un sistema lógico, y que regirá la generación de la información financiera de las entidades, en las que aplica de acuerdo al alcance definido. El conjunto de cuentas que se manejan en un ente económico se llama catálogo de cuentas. Este conjunto de cuentas se utilizará para la evaluación, clasificación y registro ordenado de las operaciones de la entidad. Recuerden que nosotros no podemos hacer contabilidad si no tenemos un orden lógico, porque nosotros no podemos mezclar que mi ingreso va a ser igual a mi pasivo, porque no podemos revolver. En contabilidad un factor indispensable es el orden, sobre todo el orden lógico, saber, por ejemplo, en el caso de los activos, que son todos aquellos recursos de los que yo dispongo para hacer frente a mis obligaciones. Entonces no puedo ubicar una cuenta de activo en la parte del pasivo, que corresponde a todas mis obligaciones que surgen de financiamiento o préstamos otorgados. ¿Ya? La idea es tener un orden lógico dentro de las operaciones del negocio. ¿Para qué? Para que la información que se muestre en los estados financieros sea la más razonable posible y podamos tomar decisiones acertadas a partir de ellas. Vamos a ver algunos ejemplos de la naturaleza contable. Es decir, vamos a mostrar ciertas cuentas y vamos a ver cómo interactúan ellas, sus movimientos más usuales y su saldo. Primeramente tenemos la cuenta de fondo fijo de caja. Su descripción nos indica que registra los movimientos que experimenta el fondo fijo de caja, el cual representa el importe del valor nominal del dinero en efectivo, propiedad de la entidad, establecido en un importe fijo, destinado a efectuar pagos menores en diferentes áreas de responsabilidad que no requieran la elaboración de un cheque. ¿Ya? Recuerden que cuando nosotros hablamos de efectivo en caja, tenemos que hacer la definición de lo que es mi caja general y lo que es el fondo fijo de caja chica, porque son ambas cuentas de activo circulante, pero responden a necesidades diferentes. En este caso, el fondo fijo de caja chica es una cuenta de activo circulante y su naturaleza es deudora. Es decir, ella aumenta por el debe y disminuye por el haber. Y dentro de sus movimientos deudores tenemos por el valor nominal del monto asignado para la constitución del fondo fijo mediante la transferencia de recursos. Es decir, cuando yo estoy aperturando un fondo fijo de caja chica, esta caja chica va a aumentar o va a tener un saldo inicial en el valor que yo designe, pero ese valor ha salido de otro tipo de recursos. Por ejemplo, si yo abro ese tipo de fondo, probablemente lo haya hecho de mi cuenta de banco, haya girado un cheque a nombre de la persona que va a tener a cargo ese fondo. Está aumentando mi caja chica en ese momento. Luego tenemos por el valor nominal del monto asignado por concepto de incrementar al fondo fijo. Es lo que hablábamos, por ejemplo, cuando yo hago un ajuste, ya porque yo tengo 1000 córdobas de caja chica, pero no es suficiente.
Entonces tengo que estar haciendo reembolsos demasiado seguidos. Vengo yo y ajusto mi fondo fijo de caja chica. Entonces, aumenta, obviamente, porque estoy asignando una nueva cantidad de recursos a ese fondo. Luego, movimientos por el haber, o mejor dicho, los movimientos que hacen disminuir mi caja chica o mi fondo fijo de caja, por el valor nominal del monto asignado por concepto de disminución al fondo. Es decir, si yo, por caso contrario, considero que el fondo fijo es muy amplio y ese dinero está ocioso, pudiéndolo yo ocupar en otro tipo de operaciones que me generen más ingresos, vengo y hago una reducción del fondo como tal, y eso obviamente disminuye mi saldo dentro del fondo fijo. Luego tenemos para reconocer la cancelación del fondo fijo por el valor nominal neto del saldo a cancelar. Es decir, podemos hablar de que mi fondo fijo disminuye cada vez que yo realizo esos pagos menores y esos gastos menores son contabilizados, o si de manera definitiva se cancela el fondo fijo porque se considera que las necesidades no son tan relevantes. Finalmente, el saldo representa los fondos totales asignados para cubrir gastos menores en cada una de las áreas de responsabilidad de la entidad. Mi saldo siempre va a ser deudor porque, vuelvo y repito, no puedo gastar algo que no tengo. Es decir, mis gastos me van a permitir gastar o hacer pagos menores mientras yo tenga saldo. Si yo tengo 100 córdobas de saldo en mi caja chica, no puedo cancelar un recibo de 150 córdobas, ¿me explico? Entonces, es por eso que estas cuentas son de naturaleza deudora. Tenemos otra cuenta de activos que puede tender a confundirnos un poco. Y la cuenta como tal es anticipo a proveedores. Vean su código. El comienzo es con 1. Y todas las cuentas 1 son cuentas de activos. Entonces nos vamos y nos damos cuenta que esta es una cuenta transitoria. Su descripción nos explica. Registra los aumentos o disminuciones por los importes que se anticipan a proveedores de mercancía a cuenta de futuras compras. Es una cuenta de activos circulante de naturaleza deudora. Ella aumenta por el importe de los anticipos autorizados y entregados a los diferentes proveedores de mercancías para la venta. Luego, si nosotros nos fijamos en el haber, por el importe de las amortizaciones parciales o totales, por el importe de la cancelación de operación. Es decir, esto se asemeja mucho a la parte de la mercancía en tránsito. Generalmente se trabaja cuando tenemos proveedores internacionales a los que yo les voy haciendo anticipo. Es decir, voy adelantando dinero sobre una factura que aún no existe. Pero obviamente son proveedores con los que ya tengo relaciones mercantiles establecidas, de confianza sobre todo. Entonces, que yo puedo decir, ok, yo generalmente al final del mes hago una compra de 500 libras de X o Y producto. Entonces, para asegurar esa compra, yo empiezo a hacerle anticipo a mis proveedores. De modo que cuando se gira la factura total, esa cuenta queda cancelada en cero, porque es una cuenta transitoria. De modo que eso pasa a ser una compra efectiva. ¿Ya? Es una cuenta transitoria porque yo estoy adelantando una compra que aún no he hecho, pero que lo hago para asegurar el pedido, por cuestiones de cumplir con la demanda de mis productos. Ahora, si nos vamos a la parte de los pasivos, vamos a encontrar, por ejemplo, la cuenta de documentos por pagar. Registra los aumentos o disminuciones de los títulos de crédito expedidos a cargo de la empresa pendientes de pago, a plazo no mayor de un año. Es una cuenta de pasivo a corto plazo, su naturaleza como tal es acreedora. Entonces, si nos vamos a la parte acreedora, ella aumenta por el haber, por el importe original pactado de la compra a crédito, de conceptos distintos a la compra de mercancía a favor de terceros. Recuerden que dentro de los pasivos tenemos conceptos importantes. Tenemos proveedores, que es quien me provee a mí la mercancía que yo necesito para vender el giro de mi negocio. Tenemos documentos por pagar y en este momento vamos a retomar el código mercantil recordando los títulos valores. De manera general, el más utilizado es el pagaré. Entonces, cuando yo compro al crédito algo que no es del giro de mi negocio y firmo un pagaré,
esto se convierte en un documento por pagar y ya no en mi proveedor, porque lo que estoy comprando es algo diferente al giro de mi negocio, pero hay un título valor que avala que le debo legalmente a esa persona. Luego tenemos que también aumenta por la reestructuración del documento cuyo vencimiento sea a plazo menor de un año. Sí, por aquí, oye, razón, yo me he atrasado en mis pagos y hago una reestructuración que me incrementa la deuda por ciertos intereses, obviamente eso va a aumentar la obligación y va a aumentar por el haber. Si nosotros nos vamos al movimiento del debe, que implica la disminución de esa cuenta, ella disminuye por el importe de los pagos parciales o totales de la cuenta por pagos efectivamente realizados. Es decir, cada vez que yo abono a esa deuda, la cual está avalada por un documento, por un título valor, esa cuenta disminuye. Finalmente, la cancelación del documento por reestructuración a vencimiento mayor de un año. Es decir, yo cancelo ese pagaré, obviamente va a disminuir por el debe. Finalmente tengo que su saldo es acreedor y representa el valor nominal de los documentos pendientes de pago. Es decir, su saldo en este caso va a estar en el haber, porque representa obligaciones. Mientras yo no cancele en su totalidad, su saldo siempre va a estar en el haber. Luego tenemos el grupo número 3, capital social pagado. Descripción. Registra los aumentos o disminuciones de las aportaciones efectuadas por los accionistas de la empresa. Es una cuenta de capital contable, su naturaleza es acreedora. De igual manera, el capital aumenta por el haber, disminuye por el debe. Dentro de sus movimientos que le aumentan, tenemos el importe o aumento de las aportaciones de capital. Es decir, cada vez que los accionistas vienen y realizan una nueva aportación, va a aumentar y va a aumentar por el haber. Por el traspaso de la cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital. ¿Ya? Refiere de igual manera a aportaciones que realizan los socios. Si en ese momento los socios aportaron para hacer una repartición de dividendos y en ese momento consideraron no hacerlo, pero decidieron hacerlo como una nueva aportación, a eso nos referimos con el traspaso. Y obviamente disminuye por el debe, por el importe de las bajas de las partes sociales. Ejemplo, se va un accionista de la empresa y hay que indemnizarle su parte de capital invertido, más el porcentaje de ganancia al que se comprometió la empresa a pagar en concepto de dividendos. De igual manera, aquí mencionamos las indemnizaciones hechas a terceros, en concepto de operaciones empresariales que pudieron haber afectado a otras partes ajenas a la empresa, como lo hemos visto en clase. Su saldo, de igual manera, es acreedor, es decir, se va a ubicar en el haber. Ahora, al momento de abordar la partida doble, recordemos que la partida doble como tal es la base de la contabilidad actual y consiste en un movimiento contable que afecta a un mínimo de 2 asientos o cuentas, un débito y un crédito, y además tiene que haber la misma cantidad de débitos que de créditos. En otras palabras, débito menos crédito ha de ser 0 para que haya un equilibrio dentro de la contabilidad, y son esos pequeños requisitos de los cuales hemos ido hablando en clase. La partida doble nace de un hecho económico entre dos partes y se basa en la teoría de no hay un deudor sin acreedor. Es decir, que si compro un producto yo soy el deudor y mi proveedor será el acreedor. A manera de ejemplo, si vendo mi producto, tengo que contabilizar el dinero que me pagan por el bien. O sea, en otras palabras, está aumentando mi caja. Y también he de contabilizar la disminución del bien que he vendido, es decir, una disminución en mi inventario. Aquí tenemos la ejemplificación de la partida doble. Se compra un vehículo marca Chevrolet por $10,000. Se cancela con cheque. ¿Qué se recibe? Un vehículo valorado en $10,000. Por eso, en contabilidad, recuerden que este es un ejemplo a nivel internacional. Si nosotros estuviéramos contabilizando, sería probablemente equipo rodante o equipo de reparto. Y tendríamos que cordobizar esa suma, ya que en Nicaragua nosotros tenemos que llevar nuestra contabilidad en moneda nacional. Recuerden que este es un ejemplo a nivel didáctico para que veamos la naturaleza de ambas cuentas.
O sea, aumenta el vehículo o el equipo rodante por los $10.000 y disminuye mi banco. ¿Por qué? Porque estoy girando un cheque. Recuerden que las cuentas generalmente están implícitas, no están detrás de frases que nos deben indicar qué tipo de cuenta es la que vamos a utilizar. Así como ustedes pueden reconocer que si decimos efectivo, la cuenta es caja, cheque, transferencia electrónica o débito automático suponen el uso de la cuenta de bancos. Entonces podemos especificar que primero hacemos el movimiento al debe, luego el movimiento al haber. Tenemos el registro, porque recuerden que ustedes hacen contabilidad para terceras personas, para que terceras personas puedan tomar decisiones. Entonces deben especificar qué tipo de registro están haciendo. Vamos a ver una parte de aplicación de caso. Es decir, vamos a resolver juntos un ejercicio para que podamos ver cómo se aplican la naturaleza de las cuentas y la partida doble. Tenemos balance de saldo iniciales, tenemos caja 96.200, bancos 151.020, clientes 22.000, inventario 115.600, proveedores 99.600, préstamos por pagar 22.100, capital social 263.120. De igual manera tenemos una serie de operaciones. Recuerden que aquí tenemos dos partes indispensables. Lo primero es leer, no es irme al libro diario para después descargar mis saldos en cuenta T. La idea es leer, analizar qué datos me está presentando el ejercicio. Primeramente yo tengo balance de saldos iniciales y debo hacer un asiento de apertura en libro diario. En esta ocasión las cuentas están ordenadas de acuerdo a activo, pasivo y capital. Puede que en el examen no. Entonces, ustedes deben tener claro también que para hacer una balanza de saldos iniciales, las cuentas deben estar ordenadas de acuerdo al catálogo de cuentas. 1, la cuenta activos, 2, cuenta pasivos, 3, cuenta de capital. Pero no solo es ponerlas en el orden de activo, pasivo y capital. Es ponerlas en su orden de, en el caso de los activos, disponibilidad. No puedo poner primero la cuenta edificio y después la cuenta de caja. Recuerden que los activos se clasifican de acuerdo a su grado de disponibilidad, activos circulantes, activos fijos y activo diferido. En ese mismo orden debo clasificarlos o debo registrarlos. De igual manera, en la parte de pasivos, de acuerdo a su grado de exigibilidad, ¿qué es lo primero que debo cancelar? Entonces, yo no puedo poner la cuenta de hipotecas por pagar, que generalmente es un pasivo a largo plazo, y luego poner mi cuenta de proveedores, que es mi cuenta de pasivo corriente, más exigible. Ojo con el orden en el que ponemos las cuentas. Finalmente, la cuenta de capital. Entonces tenemos nuestro saldo inicial y tenemos nuestras operaciones. ¿Qué es lo primero? Hacer un asiento diario con mis saldos iniciales. Entonces, ahí tenemos básicamente un asiento diario. Tenemos descripción de la cuenta, tenemos lado debe, tenemos lado haber. Especificamos que son saldos iniciales, es decir, recuerden que los saldos iniciales no corresponden a una operación, corresponden a los datos con los que yo estoy iniciando mi contabilidad. Entonces, si se fijan, podemos ver que empezamos con nuestras cuentas de activo en su orden lógico de acuerdo a su grado de disponibilidad. Caja es mi cuenta más disponible. Luego tenemos banco, tenemos clientes e inventario. Recuerden que caja y bancos corresponden a mis activos circulantes disponibles y mi cuenta clientes e inventario corresponde a mis cuentas de activos circulantes realizables. Luego tenemos las cuentas de pasivo, proveedores, préstamos por pagar y capital social. Como los saldos iniciales no corresponden a una operación, simplemente son sus saldos, vamos a registrarles de acuerdo a su naturaleza contable. Es decir, mis activos siempre tienen saldo deudor, quiere decir que en mis balanzas de saldos iniciales van a ir su saldo en el debe. Y por teoría, las cuentas de pasivo y capital tienen un saldo acreedor. Es decir, que si estoy hablando de sus saldos iniciales, van a ubicarse en el haber. Entonces vamos a empezar a ver las pequeñas partes que componen lo que es mi balanza de apertura y cómo yo estoy registrando cada uno de estos aspectos.
De modo que primero se especifique el número de la operación. En este caso pongo SI porque corresponde a saldos iniciales. Primero se debita. ¿Qué pasa? Es un error que generalmente cometemos. Como la primera cuenta de la que yo me acordé fue la cuenta de que va al haber, no me importa, la ubico. No. Un principio de la partida doble es que primero se debita, es decir, primero ubico mis cantidades que van al debe. Luego tenemos que luego acreditamos, es decir, luego ubicamos las cantidades que van al haber. Se realiza igualación de suma. ¿Qué significa eso? Que todos mis movimientos al debe deben coincidir con mis movimientos al haber. De modo que si las cosas o si las sumas me cuadran, sí está bien. Finalmente, se debe especificar el registro que se está realizando, en este caso, registrando saldos iniciales, ¿ya? Porque simple y sencillamente estoy aperturando mi contabilidad para luego pasar a los demás registros contables. Pero la contabilidad o la balanza de apertura no solo va a implicar que voy a ubicar mi asiento de apertura en mi libro diario. Para que toda contabilidad esté completa, yo tengo que descargar esos saldos en mis cuentas T. Recuerden que la diferencia básica entre un libro de diario y un libro mayor o cuenta T, que es este esquema de mayor, es que en mi libro diario yo veo a detalle la operación y la afectación de todas sus cuentas. Mientras que en mi cuenta T o esquema de mayor yo veo a detalle cada cuenta y todos sus movimientos, tanto al debe y al haber. ¿Por qué? Porque al final me va a permitir hacer un cuadre o un cierre de todas las cuentas. Entonces, ¿qué hice yo? Agarré mis datos de mi libro diario y empecé a descargarlos de acuerdo a su naturaleza. Y especifico al lado si es saldo inicial, porque como tal esta no es una operación. Entonces, especifico que son saldos iniciales. Los activos son de naturaleza deudora, por eso el saldo inicial de caja yo lo ubico al debe y especifico que es saldo inicial. En el caso del pasivo su naturaleza es acreedora, por eso en el caso de préstamos por pagar yo ubico mi saldo al haber. Finalmente, mis cuentas de capital o patrimonio neto son de naturaleza acreedora, por ende su saldo inicial va a ir al haber. ¿Ya? La idea es que empezamos a familiarizarnos más con estos términos. Y aquí tenemos el desglose de todas las operaciones. De modo que una vez que yo he abordado mis saldos iniciales, tanto en libro diario y en esquema de mayor, puedo empezar a resolver mis operaciones. Vamos con la primera. Se vende mercadería por 68.030. Nos cancelan el 70% en efectivo y el resto lo damos a crédito de un mes. Ahora, primeramente hacemos un asiento en el libro diario. Podemos ver que está especificado que es la operación número 1. Primero debitamos, luego acreditamos. Ahora veamos a detalle la operación. Se vende mercadería por 68.030. Nos cancelan el 70% en efectivo. Recuerden que si yo estoy vendiendo, estoy sacando un tipo de recurso de mi negocio, pero a cambio estoy recibiendo otros recursos. En este caso, primeramente me especifica que el de los 68.030, el 70%, yo lo recibí en efectivo. Automáticamente yo digo que es la cuenta caja, porque recuerden que a caja van los ingresos por todas nuestras ventas. Y ese ingreso es por el 70% en efectivo. 70% es 68.030. Quiere decir que si el resto lo dimos a crédito de un mes, estoy hablando de la cuenta clientes, y se hace por el 30% restante. Es decir, que a mis clientes se van a cargar 20.409. Es decir, que esas cuentas están aumentando, porque estoy recibiendo en efectivo y porque estoy vendiendo al crédito. Es decir, que en un tiempo determinado yo tengo la potestad de recibir efectivo por ventas al crédito. Y mi movimiento al haber que está representado por el inventario, porque recuerden que cada vez que yo realizo una venta, mi inventario disminuye. Podemos ver ahí la igualación de sumas, 68.030 en ambos lados debe y haber. Y asimismo hago un registro, registrando venta de mercadería al contado y a crédito.
En este aspecto, lo indispensable es que ustedes hagan ese asiento diario y automáticamente se vayan a sus esquemas de mayor o cuentas T y empiezan a descargar caja. En la cuenta caja, en el lado debe, bajo el movimiento número 1, se ubica la cantidad de 47.621. Luego en la cuenta de clientes, en el lado debe, bajo el asiento número 1, se ubica la cantidad de 20.409. Finalmente, en el caso del inventario, en el lado haber, como una disminución y bajo el movimiento número 1, se ubica la cantidad de 68.030. Al final del ejercicio vamos a ver cómo quedan las cuentas y por qué las necesitamos. Pasemos al segundo ejercicio. Los clientes nos abonan el 30% de su deuda a la fecha. Entonces, ¿cuál es su deuda a la fecha? Se compone del saldo inicial que yo tengo en mi libro diario y en mi cuenta T, más la última venta al crédito que tuve. Es decir, mi saldo inicial más la última venta. A esa cantidad ustedes le van a extraer el 30%. Es decir, que el 30% de esa suma es lo que los clientes nos están abonando y nos están abonando en efectivo. De modo que yo estoy recibiendo dinero en mi caja por 12.722.70 y mis clientes están disminuyendo. Ahí vemos la dualidad de dos cuentas de activos. Una que aumenta por el debe porque estoy recibiendo recursos y una que disminuye por el haber porque mis clientes ya no me deben lo mismo. Me deben 12.722.70 menos. Hacemos igualación de sumas y hacemos el registro. Registrando abono de los clientes recibido en efectivo. Si nos vamos a la operación número 3, registramos el abono, abonamos el 40% del saldo de proveedores a través de un cheque. Aquí ya vemos la cuenta de pasivo. La cuenta de pasivos, proveedores, recordando que las cuentas de pasivo aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Por eso proveedor en este caso está en el debe, porque le estoy abonando. Es decir, que lo que yo le debía ya no es lo mismo, porque estoy abonando el 40% de ¿qué? De mi saldo inicial, que lo saco ¿de dónde? De mi cuenta T. Por eso es importante hacer registro en diario y en cuenta T. Y obviamente disminuimos el banco como mi activo. ¿Por qué? Porque ese abono lo estoy haciendo a través de un cheque. Y los cheques están vinculados a una cuenta corriente. Por ende, cada vez que yo giro un cheque y ese cheque es cambiado, mi cuenta de banco disminuye. Todos estos movimientos, obviamente, se están descargando en las cuentas T. Luego, el ejercicio número 4. Se compra mercadería por 98.000, pagando el 25% en efectivo y el resto lo pedimos a crédito. Y aquí tenemos la operación. Si nosotros estamos comprando mercadería, quiere decir que nuestro inventario está aumentando. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más producto disponible para vender. Automáticamente especificamos que el 25% lo estamos cancelando en efectivo. Es decir, que tenemos mi disminución de caja por 24.500. Y el resto, que es el 75% de 98.000, lo estoy solicitando a crédito. Y recuerden que las personas que me dan crédito de mercancías para la venta son mis proveedores. Y proveedores son una cuenta de pasivo que aumenta por el haber. Luego tenemos que ambos lados nos suman 98.000 y estamos registrando la compra de mercadería al contado y a crédito. Tenemos la operación número 5. Se recibe nueva aportación de capital por 90.000 en efectivo. En este caso tenemos una cuenta de capital que aumenta por el haber y disminuye por el debe. Entonces, si esa es mi cuenta que va al haber, necesito determinar cuál es mi cuenta que va al debe para cumplir con el principio de la partida doble. Y mi cuenta que está aumentando es caja, porque esa nueva aportación la estoy recibiendo en efectivo. Entonces, aumenta mi caja por 90.000 al debe porque es un activo y aumenta mi capital social al haber porque es una cuenta de capital y su naturaleza indica que aumenta por el haber. Tenemos la igualación de sumas y se registra la nueva aportación de capital social en efectivo. Finalmente tenemos el último asiento. Se deposita todo el efectivo de caja en banco y es en este asiento que nosotros vemos la importancia de llevar al día nuestras cuentas T. ¿Por qué? Porque en ese momento ustedes no se pueden poner a sumar y a restar lo que tienen en sus asientos diarios.
porque se supone que todos los movimientos a detalle de cada cuenta están siendo descargados en los esquemas de mayor. Entonces, tenemos mi operación número 6, aumentando mi banco por 222.043.37, disminuyendo mi caja por 222.043.37. Automáticamente hemos visto 6 registros en libro diario. Pero recuerden que por cada libro diario se deben descargar los saldos en esquema de mayor para poder cerrar las cuentas, que es el final del ejercicio. De modo que tenemos nuestras cuentas T. Veamos a detalle la cuenta de caja. Teníamos un saldo inicial por 96.200. Tuvimos ingreso a caja por 47.621, 12.722.7 y 90.000, pero de igual manera tuvimos una salida de 24.500 y automáticamente todo el resto que teníamos lo sacamos para depositarlo en banco, de modo que la cuenta caja me quede en cero. Pero veamos el caso del banco. Teníamos un saldo inicial de 151.020. De ahí yo hice un pago, un abono a mis proveedores a través de un cheque, pero recibí todo el abono, todo el efectivo que tenía en caja. Entonces, al final del día, yo sumo todos mis movimientos al debe, mis movimientos al haber y hago la resta o la diferencia. Es decir, que ustedes pueden ver que en mi banco yo sigo teniendo un saldo disponible de 333.223.37 y va al debe, porque es de lo que yo dispongo para hacer movimientos desde mi cuenta de banco. Podemos ver el saldo de proveedores como cuenta de pasivo. Teníamos un saldo inicial de 99.600. A eso le restamos el abono que hicimos y también tenemos un movimiento al haber de una nueva compra a crédito que hicimos. Tenemos la suma de sus movimientos al debe, su suma de los movimientos al haber y el saldo me queda en el haber. ¿Qué implica eso? Que al iniciar el ejercicio yo tenía un saldo de proveedores, les aboné, les compré nuevamente, pero les sigo debiendo y por eso su saldo es acreedor, es decir, se ubica en el haber. Ahí tenemos básicamente lo que se pretende con un ejercicio completo, que podamos ver todos los registros desde su saldo inicial, sus movimientos, hasta el cierre de las cuentas. Es decir, determinar los saldos. ¿Por qué? Porque estos saldos son los que van a los estados financieros. Ya, a mi estado financiero va el resultado de todos los movimientos del debe y haber, especificando el saldo de acuerdo a la naturaleza de la cuenta. Bueno, de manera general, esta ha sido la parte de estudio y análisis de la cuenta, así como la partida doble, conjugadas en un mismo contenido para poder determinar la naturaleza de la cuenta y poder registrarla, tanto en libro diario como en esquema de mayor. Espero que este material haya sido útil para entender un poco mejor con un caso aplicado y estoy atenta a dudas e inquietudes y espero que podamos encontrarnos para poder evacuar cualquier duda e inquietud. Éxito, chicos, y estudien mucho.